Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión. Vamos a dar inicio a este pequeño compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Marcos 2, del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Oremos para encomendarnos a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por todas tus misericordias para con nosotros. Venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros pecados, con los cuales hemos pecado contra ti, haciendo lo que nos agrada y no lo que dice tu santa palabra. Perdónanos, Dios, perdónanos por favor, pues no somos dignos de ti. Necesitamos de ti cada día más y más en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Que nuestra vida entera sea llena de ti, que todo lo que nosotros somos sea para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para tu exaltación. Bendito Dios y Rey del cielo, te necesitamos tu ayuda, tu gracia, tu favor. Ayúdanos, por favor, en nuestra humanidad y en nuestra debilidad, y fortalécenos en ti, para que así podamos hacer tu voluntad, que tu palabra nos llene y que tu palabra abunde grandemente en cada uno de nuestros corazones, para gloria y honra tuya, Padre, para alabarte, para exaltarte y para bendecirte. Ayúdanos, Señor, por favor. A ti nos encomendamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, como hemos venido diciendo las anteriores veces que hemos leído Marcos, el evangelista, nos habla acerca de quién es Jesús. Nos dice: Jesús es el rey prometido, pero no es un rey como la gente piensa que son los reyes. Los reyes de este mundo se sientan por sobre los demás y los gobiernan, y les enseñan, y les dicen, y les obligan a hacer su voluntad. Pero Él no es así. Él es un rey que vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hace el Rey Jesús. Él es un rey siervo. Así es como Marcos nos muestra al Señor Jesús, como el rey siervo. Un rey que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Por lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que el rey tiene una autoridad que le ha sido dada de parte del Padre, que el mismo Padre ha testificado de esa autoridad y el Espíritu Santo también lo ha hecho. También sabemos que este rey, que ayuda a las demás personas, no es un rey que sea exclusivista y que ayude a unos sí y a otros no, sino que a todo el que a él viene, él no le echa fuera, sino que le recibe. Vemos que el rey tenía como propósito de todo su mensaje, de todo lo que él hacía, su mensaje, el evangelio del arrepentimiento, para creer en él como único Dios, Señor y Salvador. Como ya vimos en el capítulo 1 de Marcos, cuando lo víamos, que dice que Marcos nos dice que el Señor predicaba, y él cuando predicaba no iba por las calles gritando: yo los amo y tengo un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Ese no era su mensaje. Su mensaje era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje del rey. Los milagros que el rey hacía eran simplemente una evidencia de que él era quien decía ser, de que él era ese rey, porque solamente el rey prometido podría hacer tales milagros, tales señales, lo cual le daba autoridad a sus palabras y a su mensaje, lo cual daba a las personas claridad de que él era verdaderamente el rey. Ese mensaje es: has vivido tu vida en pecado,
Has vivido una vida que no agrada al Rey. Ahora el Rey te da una oportunidad. Estás a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él, porque el Rey está cerca de ti. El Rey y su reino han venido, y cuando lleguen, ¿cómo te encontrarán? Arrepiéntete ahora que aún puedes, para que cuando el Rey venga, te encuentre haciendo lo que al Rey le agrada. Básicamente de eso se trataba todo. Vimos cómo esto era algo que no agradaba a los religiosos de la época. Un mensaje de arrepentimiento que decía que la salvación dependía de poner nuestra confianza en el Rey, de creer a lo que Él decía, como dijo el Padre cuando testificó de Él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Creed en lo que Él os diga. De eso se trata, de creer en sus palabras, de creer en Él, y en que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, de que nosotros dependemos de Él y de su obra, y no de ritos y tradiciones, lo cual era lo que los religiosos del tiempo del Rey creían, que solamente podían ganarse la salvación siguiendo todo tipo de ritos y tradiciones que Dios, ni el Rey, ni Dios habían mandado. Eran ritos y tradiciones que ellos mismos se habían inventado, pero que no estaban en la palabra de Dios, que eran una forma malgiversada de lo que la palabra de Dios dice, de manera que eran mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. No eran mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres. Por eso, en cierta ocasión, cuando los religiosos y personas que se habían dejado llevar por los religiosos, como los discípulos de Juan, vieron que los discípulos del Rey no ayunaban, eso era algo que a ellos les impactó, porque era algo que los religiosos tenían como algo muy estricto. Si de verdad quería ser considerado religioso, era necesario que ayunaran, porque era algo que a los ojos de ellos y de su religión era lo correcto. Pero el Rey les dice que de eso no se trata. El ayuno no se trata de ayunar porque sí, de ayunar porque sea un rito necesario. De hecho, el Rey sabía, como también sabían estos religiosos que no querían aceptarlo, que el verdadero ayuno era un ayuno que no se seguía por tradiciones y costumbres, sino que era un ayuno nacido del dolor a causa del pecado que se ha cometido en contra de Dios. A causa de eso se siente uno mal, se siente separado de Dios por causa del pecado. Y en un momento en el cual uno se siente tan triste y tan separado de Dios, es un momento propicio para ayunar. Pero eso no era necesario en este momento, porque el Rey estaba con los discípulos, de manera que sus discípulos, teniendo a Dios con Él, no era necesario que ayunaran. Eso era lo que Él les estaba diciendo con la respuesta que les da a su pregunta, porque Él se presenta a sí mismo como el novio. ¿Podrán estar tristes los invitados a una boda? Eso sería una ofensa para el novio. Pero llegará el día en el cual el novio les será quitado, y en ese día ayunarán. En ese día ayunarán, les dice el Señor. Así, con este ejemplo, con esta ilustración, Él les está indicando la forma en la cual es un ayuno correcto. El ayuno que es por causa del dolor, de la tristeza, de sentirse separados del Rey. Ese es un motivo válido para ayunar. Ese es el motivo correcto para ayunar. No se debe ayunar por rito o por tradición, como que todos los viernes no comemos carnes, o que los sábados o los viernes ayunamos en la iglesia, porque eso no agrada al Rey. Era lo mismo que hacían estos religiosos que ayunaban los lunes y los jueves. Era lo mismo. Esto es precisamente lo que el Rey está atacando al decirles esto. No se debe ayunar así, porque eso no es un ayuno sincero, no es un ayuno del corazón, es algo mecánico que no tiene valor alguno delante de Dios. No lo tiene, no lo tiene. Y esto deja en claro entonces el problema que existe en este sistema de creencias que los religiosos tienen, que no tienen que ver con la palabra de Dios, no tienen que ver con el espíritu de la letra, sino simplemente con la forma superficial de la letra, a la cual ellos pueden acomodar a su gusto, pero no tiene nada que ver con la intención original de la misma. Y para ilustrar esto, el Señor pone un segundo ejemplo, pone una analogía. De hecho, son dos analogías que Él da
en estos versículos restantes. Vamos a leerlos una vez más. Marcos capítulo 2, versículos del 21 al 22. Y veamos cuáles son las analogías que el rey utiliza. Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así vemos como el Señor está ilustrando sus palabras por medio de analogías o parábolas, preferimos decirles así. Este relato, como ya hemos dicho antes, no aparece únicamente en Marcos. Mateo y Lucas también hablan acerca de él. Aunque debemos añadir que Lucas incluye una tercera analogía. El Señor pone dos analogías en Marcos: la analogía del vestido y la analogía del vino. Vemos que Lucas pone una tercera analogía con referencia al vino también. Todas estas analogías, ¿qué implican? Implican la unicidad, la singularidad del Evangelio, demostrando que el verdadero Evangelio de Dios es totalmente incompatible con un sistema religioso diseñado por los hombres. Es totalmente incompatible. No pueden coexistir ambas cosas. Veamos las analogías del Señor una por una. En su primera analogía, Él explica que nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque de otra manera, ¿qué va a pasar? El mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Sería muy poco aconsejable reparar una túnica vieja con un pedazo de tela nueva que no se ha encogido. Sería algo totalmente peor. No solo porque el remiendo no coincidiría con el resto del vestido, porque obviamente si el vestido, la túnica está ya vieja, está desteñida, mientras que el remiendo no, así que no encajaría. Pero además, cuando lavaran la túnica con el remiendo, ¿qué pasaría? Que la túnica se encogería, provocando una rotura porque no podría con este remiendo. Al decir esto, el Señor lo que está dando a entender es que su evangelio, que consiste en el arrepentimiento de pecados, no se puede remendar con un sistema religioso como el que tenían los religiosos de su tiempo. Es algo totalmente incompatible. No se puede remendar el evangelio en ese sistema viejo. No se puede. El verdadero evangelio no puede unirse con éxito a una prenda hecha de tirones. No se puede porque son algo totalmente incompatible, como lo son el sistema de creencias que tienen las personas religiosas, los rituales y las ceremonias que hacían los judíos, que eran delante de Dios. Todas esas cosas que ellos decían, no, con esto nos ganamos el cielo, que eran delante de Dios. Isaías 64:6 lo dice: si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas sus buenas obras, todas esas cosas en las cuales ellos se empeñaban con tanto ahínco en hacer para tratar de ganarse el cielo, eran solamente trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Es un trapo que utilizaban las mujeres durante la menstruación en ese tiempo. Eso era un trapo de inmundicia, y con eso es que Dios compara las mejores cosas que una persona puede hacer para tratar de ganarse el cielo. Lo mejor que tú intentes hacer para tratar de ganarte el cielo delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Eso es. Jesús no vino entonces con un mensaje nuevo para tratar de arreglar el sistema viejo, el sistema antiguo. No se trata de eso. Ahora, con esto que estoy diciendo, quiero señalar que no estamos diciendo entonces que el vestido viejo sea la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento. No, el Señor no vino a anular la ley, sino que vino a cumplir la ley, como Él mismo lo dice en Mateo 5.
Él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Además, el apóstol Pablo explica claramente que la ley de Dios es buena y es justa, como dice Romanos 7:16. Ahora, ¿qué es entonces esto a lo cual el Señor está hablando? Él se refiere a eso que los seres humanos han creado, que no ha sido creado y diseñado por Dios. Se refiere a todas las costumbres y tradiciones que ellos se han inventado, que la Biblia no dice nada de eso, sino que lo han añadido, lo han inventado. A eso es a lo que se refiere, a sus propias tradiciones rabínicas. De manera que están básicamente poniendo por encima de la ley de Dios las costumbres y tradiciones que ellos se han inventado. Lo están colocando por encima de Dios mismo y de su ley. Eso es el vestido viejo en la analogía. No se puede poner un remiendo de evangelio en ese vestido de tradiciones y costumbres, porque lo va a romper. No se pueden poner juntos, no se pueden, porque son incompatibles, totalmente incompatibles ambas cosas. Por eso no se pueden poner juntas. Es incompatible la ley de Dios con este sistema legalista. Eso es lo que es este sistema, un sistema legalista. Para todos aquellos que no lo saben, un sistema legalista es aquel sistema que lo que hace, ¿qué es? Decirte que para ir al cielo tienes que hacer X o Y cosa, y que si no lo haces, no vas a ir al cielo. Porque esto era lo que los fariseos estaban pensando. ¿Cómo pueden estas personas decir que van a ir al cielo si no ayunan? Porque ellos veían eso como algo que Dios había mandado, pero en realidad Dios no había mandado tal cosa. Era algo que ellos mismos se habían inventado. Era todo un sistema de costumbres, era todo un sistema legalista que decía que debía seguir todas las leyes que ellos inventaban para poder ganarte el cielo. Entonces, aquí vemos que la intención del rey con su evangelio y con este ejemplo que está diciéndonos que es que el evangelio no está allí para reparar ese sistema legalista. Está diciendo, mi mensaje, el mensaje del evangelio, no está aquí para arreglar el mensaje equivocado de ustedes. No se trata de arreglar este sistema, porque este mensaje que yo traigo es de que la salvación es por gracia, es por gracia. Si es por gracias, no es por obra. Si es por gracia, no es por obras. Las obras son un sistema legalista, son un sistema que te dicen debes hacer esto o aquello para ser salvo. La gracia es un regalo que Dios da a aquellos que deciden creer en Él. A eso es a lo que se refiere. No se pueden juntar ambas cosas porque son incompatibles. Veamos el segundo ejemplo que el Señor pone. Él dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así como un pedazo de tela nueva sin encogerse destruiría una túnica vieja, así también el vino destruiría los odres viejos. En el antiguo Israel, en la cultura en la que ellos vivían, el vino se añejaba en recipientes hechos de cuero de animal. A menudo se solía utilizar la piel de cabra. El cuero del animal no se cortaba, sino que era extraído por completo y lo que se cortaba era solamente las patas y el cuello. Eso era lo que se cortaba. De manera que cuando el vino que se echaba en ese cuero, esa pata, eso que se cortaba, se cerraba y quedaba como una especie de punta. De manera que cuando se le echaba vino nuevo en estos odres, que ese es el odre, el recipiente en el que se echa el vino, el cual hacían con cuero de animal, ¿qué pasaba? Bueno, cuando el vino empezaba a fermentar, liberaba un gas que hacía que el cuero del odre se expandiera.
De manera que un odre viejo, al haber perdido, como ya es viejo, su elasticidad, ¿qué pasaría si tratase de expandirse? Se rompería. Las partes por donde había sido remendado se rompería y por ahí se derramaría el vino y se perdería. De manera que no serviría de nada. Para evitar hacer tal cosa, entonces debía ponerse en odres nuevos, es decir, odres o contenedores que tuvieran la fuerza suficiente y la flexibilidad suficiente para soportar la fermentación del vino. Debía ponerse vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos, porque de lo contrario se romperían los odres, se dañarían. Así vemos como, al igual que la primera analogía que demostraba que el verdadero evangelio no puede unirse al sistema falso de creencias que el ser humano ha inventado, así tampoco ilustra de que ese sistema legalista tampoco puede incluir el evangelio. No puede incluirlo, porque ambas cosas son opuestas entre sí, son opuestas totalmente. De igual modo que el vino nuevo era incompatible con odres viejos, el verdadero evangelio, ¿qué es? Es la antítesis de cualquier sistema de salvación por obras. Es la antítesis de él. Lo que el Señor está diciendo es que el evangelio, que son las buenas noticias de la salvación por la gracia, no podían verterse dentro de frágiles odres agrietados. Eso era el sistema religioso de la época. Eso era el sistema religioso de todas las épocas. Todas las religiones te dicen, si quieres ir al cielo, debes hacer esto o aquello. Solo haciendo esto o aquello podrás llegar al cielo. ¿Eso qué es? Un sistema de obras. Te están diciendo, si haces tal o cual obra, te ganarás el cielo. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Aun si dieras todo tu dinero a los pobres, aun si ayudaras a las personas necesitadas, aun si murieras en lugar de otros, eso no te daría la salvación. Porque tú, al igual que yo, eres un ser humano pecador. Eres pecador. Tu sacrificio, tus buenas obras no valen nada delante de Dios. No valen nada. Están manchados, todas tus buenas obras están manchadas con tu pecado. De manera que no sirven de nada. Serías un buen costurero si hicieras todos tus trajes y todos tus vestidos manchados de fábrica, hediondos y putrefactos. Por mucho que te esforzaras, y todos van a quedar así, nadie los compraría. De igual manera, Dios tampoco compraría un sistema así. Todas tus buenas acciones, todas tus buenas obras no valen nada, porque tú, delante de Dios, eres un vil y miserable pecador. Es un vil y miserable pecador. De manera que por tus buenas obras no vales nada delante de Dios. De hecho, no hay razón por la cual Dios se vea obligado a salvarte, sino que es un regalo inmerecido. Es algo que tú no te mereces. Por eso se llama gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Ahora, ya vimos lo que dice el Señor con sus analogías a estos religiosos, pero además, para ver el contexto completo de lo que se está diciendo, veamos la analogía que Lucas añade a lo que el Señor está diciendo. En Lucas 5:39 se nos narra esto. Dice, y ninguno que beba del añejo, el vino, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esta analogía que nos describe la insensibilidad religiosa. Esta persona que toda su vida ha bebido ese vino añejo, cuando le quieras dar el nuevo, ¿qué va a decir? No, hombre, eso a mí no me gusta. Yo nunca lo he probado, pero eso a mí no me gusta. Yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero mi vino añejo, porque ese es el que a mí me gusta. Él está utilizando una analogía. El Señor no está diciendo nada acerca del vino como tal, sino del vino, de la insensibilidad de las personas al querer probar
el vino, al querer probar algo nuevo cuando ya están acostumbrados a algo viejo. Dicen, no, ya, yo toda mi vida he sido así, ya a estas alturas de mi vida, con 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos años que tengo, ya a estas alturas de la vida yo no tengo por qué andar buscando cosas nuevas, porque como toda su vida ha comido eso, se ha alimentado de eso, ya piensan que nada nuevo es mejor, por eso no lo quiere. Esto tiene que ver con la insensibilidad religiosa de las personas que se rehúsan a aceptar el verdadero evangelio porque toda su vida han estado expuestas a este tipo de creencias falsas. Y dicen, no, pero entonces es como decir, todo eso que tú has creído durante toda tu vida no sirve de nada. Entonces has perdido el tiempo. Y para no decir, sí, verdad, todo eso ha sido inútil, de nada me ha valido, ¿qué dicen en lugar de eso? No, todo esto no puede ser inútil. No, yo eso no lo quiero aceptar, yo eso no lo quiero oír, yo no quiero recibir ese mensaje. Y se cierran al verdadero mensaje del Evangelio. Se cierran al mensaje del Evangelio porque ya están insensibilizados por causa de su falso mensaje religioso. Se encuentra en un estado que en la Biblia podríamos decir que es de ceguera espiritual. Aquellos que rechazan este evangelio por ir tras ese sistema son personas que ya no les importa saber absolutamente nada de la fe verdadera, porque están total y completamente enraizados en su sistema de creencias pagano, en su sistema de creencias que ellos mismos se han inventado. De manera que, embriagados por sus viejas costumbres, ya no desean el vino nuevo. Prefieren degustar los sabores viciados de una religión falsa antes que saciarse con la pureza fresca del verdadero evangelio. Con sus tradiciones, que ¿de dónde vienen? De personas que las inventaron y han ido pasando de padres a hijos, pero en realidad no lo conocen. Si tú perteneces a un sistema religioso de esto, date cuenta, en realidad, ¿conoces ese sistema? ¿O simplemente es algo que te dijeron otras personas y que lo estás aceptando porque otras personas te lo han dicho? Pero no es que tú te hayas dado la tarea de investigar y ver, ¿esto será que sí es así? ¿O será que simplemente me estoy tragando entero todos los cuentos que me dicen? Pero si toda tu vida has llegado creyendo eso, es muy difícil hacerlo. ¿Cómo podríamos convencerte de lo contrario? ¿Cómo podríamos convencerte de beber el vino nuevo si ya en tu mente está la idea de que el añejo es mejor? No podrían. De manera que con todas estas analogías que vemos, que el evangelio es total y completamente exclusivista. Es totalmente una tragedia tratar de mezclar el evangelio, tratar de mezclar la fe verdadera con otras religiones, con otras creencias, porque es algo que no se puede mezclar, es algo que es totalmente incompatible. Solamente a la luz de la Biblia hay dos religiones en el mundo: la religión verdadera, que es la de la gracia, y todas las demás religiones juntas, que son lo mismo, la religión de las obras, que te dicen, haciendo X o Y obras ganarás el cielo. Es lo mismo, es el mismo sistema de creencias. Te dicen, haciendo esto, escuchando a tal persona, podrás ir al cielo. Es el sistema verdadero contra el sistema falso. De manera que el verdadero sistema es el que ofrece el Señor Jesucristo, el cual es el de la salvación mediante la fe. Cualquier otro evangelio es falso. Es falso. Como dice el apóstol Pablo, si yo, Pablo, u otro de los apóstoles, o si se te aparece un ángel del cielo y te enseña un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito, porque ese evangelio es total y completamente diferente. Y esto lo dice en un contexto en el cual habían personas que querían enseñarles a los creyentes que además de creer en Cristo era necesario seguir las costumbres judías. Era necesario judaizarse. En ese contexto es que lo dice. A eso es a lo que él se está refiriendo.
No se trata de eso. El sistema verdadero, el del Evangelio, es un sistema excluyente, que es incompatible con cualquier otro sistema de creencias. Por eso un verdadero cristiano no puede decir, es que todos adoramos al mismo Dios y todos lo hacemos a nuestra manera y esto. No, porque lo que ellos hacen es totalmente diferente a lo que la Biblia enseña. No se pueden mezclar ambas cosas, son totalmente excluyentes entre sí. Son totalmente excluyentes entre sí. No tienen comunión los unos con los otros. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Les invito a que vayamos a 2 de Corintios y leamos los versículos del capítulo 6, los versículos del 14 al 18, para que veamos qué dice la Biblia sobre esto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que ante esto que dice la palabra de Dios, ¿qué podríamos decir? No nos engañemos a nosotros mismos pensando que con nuestras buenas acciones podemos justificarnos. No nos engañemos. Y es muy fácil que al escuchar en esto, tú que te dices creyente, pienses en el católico, en el testigo de Jehová, en esto, tal cual persona. Tú ves que hacen todo tipo de cosas, que van y no les importa asolearse o subirse cerros de rodillas, pensando que así consiguen el perdón de Dios. Pero tú que dices ser creyente y dices: oh, hoy perdí la salvación porque pequé, hoy la embarré, porque cometiste un pecado que estás totalmente seguro que es grave. Pero es que todos los días cometemos pecados, todos los días cometemos pecados que son abominables delante de Dios. Todos los días lo hacemos. Ese debe ser nuestro continuo pensamiento. Pero el pensar así nos hace darnos cuenta entonces de que nosotros pensamos de que nuestra salvación depende de nuestras buenas obras, de nuestras acciones. Y no es así. No es así. Si pensamos de tal manera, debemos arrepentirnos también de eso, porque estamos diciendo que la obra de Cristo no puede por los pecados que nosotros estamos cometiendo ahora. En lugar de eso, deberíamos confiar en la gracia del Señor, la cual Él nos ha dado. Y debemos esforzarnos por vivir una vida que le agrade a Él, no para tratar de ganarnos el cielo, no para tratar de ganarnos un lugar en el cielo, sino porque ya somos ciudadanos del cielo. Precisamente porque somos ciudadanos del cielo, actuamos de esa manera. ¿O acaso nosotros no decimos, las personas de tal lugar actúan de esta manera? Dicen, los barranquilleros son así, los corozaleros son así, y los paisas son así y así. Bueno, los cristianos somos santos porque somos cristianos. No porque querramos ganarnos el cielo, no porque pensamos que así, que porque hicimos tal o cual pecado, perderemos la salvación, sino porque ya somos salvos por medio de la sangre de Jesús. Aquellos que hemos creído verdaderamente en Él, aquellos que no tomamos el pecado como una práctica, aquellos somos los verdaderos hijos de Dios. Somos aquellos a los que Dios llama hijos e hijas. Confiemos en su gracia. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. No pensemos como piensan algunos que vienen y hasta dicen: es que yo veo que hay personas que no son cristianas y son mejores que muchos que dicen ser cristianos. Entonces podemos tener comunión con esas personas, porque no es así.
Un cristiano no es una persona que no comete pecados. Es una persona que se sabe pecadora y que confía en la gracia de Dios y que se esfuerza día tras día por hacer lo que a Dios le agrada. Por hacer lo que a Dios le agrada. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. No pensemos es que ellos adoran a Dios a su manera y nosotros a la nuestra, pero al final es el mismo Dios. Porque no es el mismo Dios. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Ellos creen en el Dios de su propia imaginación. Un Dios que se acomoda a lo que a ellos les parece, a lo que a ellos les conviene. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso es lo que hacen todos los religiosos. No hagamos eso, porque no es el mismo Dios. Nuestro Dios no es un Dios que a nosotros nos conviene o nos parece. Es el Dios que es, el Dios de las Escrituras. En este Dios es que nosotros creemos. Y por eso mismo no podemos tener comunión de esa forma con los que no siguen al verdadero Dios, a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero al cual hemos de servir. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por todas tus misericordias que tú nos has dado. Perdona todos nuestros pecados y enséñanos a obedecerte, para que con un corazón contrito y humillado nos acerquemos a ti una vez más, reconociendo nuestra maldad y nuestra pecaminosidad delante de ti, oh Dios, y procuremos con diligencia hacer lo que a ti te agrada. Padre eterno, Padre bueno, gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a confiar en ti, que nuestra salvación no depende de nosotros ni de lo que hacemos, sino de ti y de tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, justo y verdadero. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y nos guardas siempre. Gracias, Señor. Gracias por la obra de Cristo Jesús, nuestro Rey, en la cruz del Calvario. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Gracias, Padre amado. Gracias te damos en su santo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos han visto en esta ocasión, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.